Continuamos con el libro de Colosenses, habíamos acabado ya el capítulo 3 y creemos hoy que vamos a acabar el capítulo 4. Debemos mirar la última parte del capítulo 3 porque la primera parte del capítulo 4 es una continuación. ¿Por qué lo cortaron ahí? No sabemos, estos fueron los que hicieron así los capítulos. Pero vamos a ver porque la última parte del 3, del 18 al 23, Pablo está hablando con ellos, nos habla también a nosotros, pero también debemos entender los contextos, en qué momento les estaba hablando a los de Colosas. Y les está hablando de las responsabilidades, ¿no? De repente en nuestras Biblias tenemos deberes sociales. Más que deberes que alguien nos da, es lo que nosotros debemos responder. Porque la responsabilidad es la manera que nosotros respondemos. Pablo hemos visto que en las cartas de él, y en algunos otros también, primero comienza situando quiénes somos, qué situaciones podemos estar pasando, nos enmarca, nos fortalece, nos ubica, nos dice qué es lo que hizo el Señor. Y siempre Pablo va a decir qué debemos hacer. ¿En base a qué? A lo que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Hay responsabilidades? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo algo con nosotros. Y debemos recordar lo que ocurrió con Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Y eso lo hemos visto capítulo 12 de Génesis. Capítulo 15 de Génesis se le muestra el pacto, el cual él no lo está efectuando. El mismo Dios con su Hijo, el Verbo, están haciendo el pacto. Él ya sabe que ha sido justificado. Se le muestra el pacto, los beneficios del pacto, y en el capítulo 17 se le dice cómo debe conducir. Nosotros tenemos una manera que debemos andar, no por nuestra salvación, porque ya hemos sido justificados. Eso ya ocurrió en un instante, es la Pascua. La primera Pascua, como todos sabemos, ocurrió en Egipto, la noche anterior a que ellos salieran de ahí. Es una liberación. Entonces eso ya ocurrió con nosotros, hemos sido liberados, hemos sido trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado lo que necesitábamos. Se nos ha dado una nueva naturaleza, se nos ha dado una nueva vestidura, se nos ha dado una armadura, se nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ha ocurrido algo más también. El mismo Espíritu de Dios ha venido a habitarnos, a morar, y nosotros nos hemos convertido en su templo. Porque eso es la obra de lo que ha hecho el Señor con nosotros. Estamos con todo lo que nosotros necesitamos. Y ahora se nos dice, y Pablo les dice, cómo ellos deben conducirse. Nosotros podemos venir de contextos, de situaciones muy diversas y muy diferentes a lo que Dios quiere. Nada de esto sorprende a Dios. Nuestro Padre sabe en qué hemos vivido, aún sabe qué cosas pueden quedar en nosotros. Pero Él nos dice en qué debemos andar. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, sabemos que dice que Él ha dejado huellas sobre las cuales nosotros debemos andar. ¿Para nuestra salvación? No, sino porque somos ya sus hijos, porque somos la justicia de Él, porque Él nos ha apartado para Él y Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para librarnos del hábito del pecado y de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar. En medio de todo eso, Pablo, en el versículo 18 del libro de Colosenses, capítulo 3, él está hablando de cómo se deben relacionar entre ellos. Y trata aspectos fundamentales como el matrimonio. Les está hablando, ¿por qué? Porque hay un contexto de cómo vivían ellos, cómo eran los matrimonios. Recordemos que Colosenses o Colosas, los colosenses de esta ciudad de Colosas, en su mayoría ellos son gentiles. Está hablando a mentalidad gentil. Son hijos de Dios, ya no deben tener una mentalidad gentil, es verdad. Deben tener una mentalidad de reino. Pero les está hablando a ellos porque tienen ese contexto. Es diferente cuando le hablaba a judíos. Ellos conocían cosas, conocían de promesas, sabían de los pactos, sabían.
Entonces a ellos le dice que las casadas se deben sujetar a sus maridos, porque eso conviene, es como conviene en el Señor. Y la palabra como es así como funciona en el Señor. Y mirábamos que esta palabra sujeta significa alguien que está debajo, pero en un orden. No es un desorden, no es un caos, no es una pisoteadera, no. Es un orden y como conviene. En la escritura, en el griego, quiere decir como es de lo alto. Lo primero, sujeta como debe ser hacia abajo, pero todo esto es como ocurre arriba. Siempre es como es en el reino de nuestro Dios. ¿Y por qué una mujer puede sujetarse a su marido? Porque los dos pertenecen al cuerpo de Cristo. Ya no están como ellos caminaban y se manejaban en el mundo. Ahora la mujer debe manejarse y sujetarse a su marido porque su marido también está en Cristo. Y esa es la base fundamental de lo que Pablo está hablando con ellas. No se trata de una tiranía, no se trata de lo malentendido ahora el sistema patriarcal, como así se trata muy a la ligera, sin entender roles, sin entender responsabilidades. Porque el marido le dice, marido, amad a vuestras mujeres. Mientras que veíamos que a las mujeres le dicen que se sujeten, al marido le dice, ama. Y esta palabra, amar, tiene que ver con el amor con que Dios nos ha amado, como Jesús ha amado a la iglesia. De esa misma manera es como el hombre debe amar. En otra parte de la Escritura dice que así como Jesús es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de su mujer. Y que el marido debe amar a su mujer como Jesús amó a su iglesia, que entregó aún su vida por ella. Hay un tema de roles y de responsabilidades. No se trata de superioridades, sino se trata de funcionamiento, de funcionalidad, de cada uno ocupando el espacio que Dios le ha dado. Por eso le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, y algo más le dice, y no seáis ásperos con ellas. Debes tratarlas bien. Eso es lo que debemos aprender los que somos varones, cómo debemos tratar a nuestras mujeres, dice. No seáis ásperos. En otra parte de la Escritura dice que ellas son un vaso más frágil. No dice que nosotros no seamos frágiles. Somos frágiles, pero ellas son más frágiles. ¿Esto quiere decir que valen menos o que tienen una menor valía? No, en ninguna manera. Dios está hablando de los aspectos naturales de cada uno. Los dos son frágiles. Y Dios nos da una responsabilidad. Tú eres menos frágil que ella. Tú eres el que debes sostenerte y considerar la fragilidad de ellas. No las hace inferiores, sino son condiciones naturales. Por eso le dice, ámalas y no seas ásperos con ellas. Esta es la relación correcta en Cristo Jesús, porque la sujeción que va a tener la mujer con su marido va en relación con lo que es nuestro Señor. Es porque está en Cristo. De eso se trata. Es el orden que Dios ha establecido. Y también les habló, y habíamos visto, de la relación de los hijos para con los padres. Y le dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y mirábamos que esta palabra hijos acá es la palabra tecnon, que es un hijo pequeño. Es un hijo que todavía está bajo la tutela del padre y tiene que obedecer, está creciendo, tiene que obedecer. No está tratando de hijos que ya tienen 50 años, ya formaron una familia. Se supone que ya son responsables, que ya dejaron de ser tecno para convertirse en juyos, en hijos maduros. Entonces le dice, obedeced a vuestros padres en todo, no en ciertas cosas, no en lo que al hijo le parece, sino en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué es del agrado divino? Porque el Padre, la indicación, las ordenanzas y los preceptos que está dando son conformes a nuestro Dios. No es una arbitrariedad del Padre, no es un capricho del Padre, tiene que ser en respecto a lo que Dios ha establecido. Por eso le dice que es agradable para él. Y esto es lo que el hijo tiene que hacer, aprender a
a obedecer, así como nosotros obedecer a nuestro Padre Celestial. Y le dice a los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalenten. ¿No? Es la forma a veces de los padres de ser demasiado rígidos, demasiado estrictos, ¿no? Pero tampoco vale lo otro, de ser permisivos. Un padre permisivo hace hijos débiles y son fáciles, presa fácil del mundo y de las situaciones que se viven. Tiene que haber un equilibrio. Y una de las cosas fundamentales que dice en el versículo 22 es sobre los siervos, que deben obedecer a vuestros amos terrenales. Habla de un amo terrenal, indicando que hay un amo que está por encima de lo terrenal, que esto es el que está en los cielos. Este es nuestro Dios. Y le dice a ellos que no lo sirvan como sirviendo el ojo. O sea, no solamente lo hagas cuando Él te está viendo para que lo agrades, sino le dice que lo haga con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta es la manera en que debes conducirte, le dice a los siervos. Mirábamos que para nuestra época ya no hay este tipo de servidumbre, no hay este tipo de esclavitud, que era totalmente diferente a la esclavitud que nosotros podemos haber visto en la televisión, porque esto es lo que ocurría en el Medio Oriente, y sobre todo en el concepto de lo que Dios había establecido por el tema de la servidumbre, que era un tema básicamente de deudas, y era la manera como se hacían siervos para honrar la deuda que tenían. Pero el amo tenía responsabilidad sobre sus siervos, no como en otro tipo de esclavitud, que solamente eran un objeto y podían hacer con ellos lo que quisieran. Le dice que todo lo hagan de corazón como para el Señor y no para los hombres. Les está diciendo, ustedes deben agradar a Dios, no al hombre, es a Él a quien debemos agradar. No significa que vamos a desagradar al hombre, porque lo correcto es, si agradamos a Dios, todo lo demás va a funcionar correctamente. Y les dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay una herencia, ¿no? Y es lo que ellos tienen que contemplar. Es esta esperanza que había hablado ellos en Pablo en el primer capítulo. Ellos tenían una esperanza y era la causa por lo cual se movían en fe y en amor. Les dice más, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y a veces podemos creer que la gracia es permiso para comportarnos como nos da la gana. La gracia no es licencia para hacer lo que nos da la gana. No es licencia para decir, pero igual pues soy salvo. No. La gracia es el poder de Dios para poder decirle al pecado y a nuestra vana manera de vivir, decirle hasta aquí llegaste, no avanzas más, y ponerle fin. ¿Por qué? Porque Él nos ha empoderado con su evangelio. Él nos ha dado su unción, nos ha dado su nombre, nos ha dado su naturaleza, tenemos al Espíritu de Dios. Ya no somos más esclavos, nos compró, nos sacó de la esclavitud de las tinieblas para trasladarnos a su luz admirable. Ese es su reino. Somos miembros del reino de Dios y esa es la forma en la cual debemos pensar. Si yo pienso debajo de eso, he caído del reino a caminar como en el mundo, bajo los auspicios del mundo, bajo la experiencia que tengo en el mundo y no bajo lo que Dios ha decretado, porque en el reino hay un rey y este es un reino absolutista. Esto no es un reino constitucional. No depende Dios de nadie. Él es el yo soy, el que soy. Seré lo que soy. Ese es nuestro Dios. No necesita de nadie. No necesita consejo de nadie. Lo que Él ha dicho es absoluto. Y es bajo esos aspectos en que nosotros nos debemos mover. Y así es como debemos andar. Es la forma de pensar. ¿Por qué puedo ahora decirle a lo injusto? No. Porque soy la justicia de Dios. Por ningún acto somos la justicia. Es lo que Dios ha hecho a través de Jesús para con nosotros. Nos imputó, nos los puso en nuestra cuenta. Somos la justicia de Dios. Es una justicia dada por Él, igual como ocurrió con Abraham. A Él
Le fue, hice imputada, puesto en su cuenta la justicia. ¿Por qué? ¿Porque hizo cosas justas o porque creyó? Es porque creyó. Y la justicia, la justificación para nosotros es porque hemos creído en nuestro Señor Jesús, en lo que Él ha hecho. Eso hace que nosotros seamos la justicia de Dios. Otra cosa es nuestra manera de andar y lo que hemos hablado constantemente. Eso tiene que ver con la santificación, con el renovar nuestro entendimiento. Ya fue hecho en el espíritu, ahora falta nuestra alma. Y es cosa curiosa que en el espíritu es un instante y al final, en el cuerpo, la redención también es un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Lo largo, lo que más demora es nuestra alma. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de pensar. Ahí está nuestro yo, está nuestro ego, están nuestras emociones y está nuestra voluntad. Es la que demanda más tiempo. Necesita. La medida que nosotros nos demoremos en todo esto, depende exclusivamente de nosotros. Nunca la voluntad de Dios fue que ellos estuvieran 40 años vagando en el desierto. A los 3 años ellos estaban en Cades Barneas, listos para ingresar a la tierra prometida. La incredulidad, su forma de pensar, la mentalidad de esclavo que ellos tenían, no les permitió poder ingresar y tuvieron que vagar. Entonces, todo esto depende de nosotros, dice el más, el que hace injusticia, recibirá injusticia. Dice, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Y miren que después de esto, en el capítulo 4, que vamos a ver hoy, comienza a decir algo interesante. Y dice, amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Acaba de hablar de la injusticia y que el que lo haga lo va a recibir. Y le dice a los amos, ya había hablado con los siervos, dice ahora a ellos, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Rectitud y justicia, de esa manera te tienes que comportar. Y podremos decir, en la actualidad no hay amos. No, sí, pero tenemos jefes. Tenemos jefes a quienes servimos. Para eso nos pagan los que estamos en planilla. Vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Podemos estar en una posición más alta que otros, una posición de dominio, de gobierno. Y se nos demanda que seamos justos y rectos. ¿Para quién? Para los que están debajo. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Dónde siempre está el enfoque? En nuestro Señor. Tenemos un amo que está en los cielos. Por eso les dijo a ellos en el capítulo 22 a los siervos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Eso acá en la tierra, pero hay alguien más arriba. Hay alguien que está más arriba. Y ese es nuestro Dios, dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No debemos dejar nunca de mirar el señorío. Muchas veces podemos tratar como a Jesús como nuestro Salvador, como el corderito, ¿sí? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Señor. Así que somos hijos de nuestro Dios, ¿sí? Pero Él es Dios y nosotros somos sus siervos también. No solamente nuestro Padre, también es Dios, es el Señor también. Y esto es algo que debemos contemplar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo vamos a servir, pero como hijos ahora. Somos sus hijos. Recordemos, en la antigüedad los hijos llamaban a los padres Señor. Es la dignidad que le daban. Reconocían el señorío de los padres. Por eso que el primer mandamiento con promesa es relación hijos-padres. Porque Dios es Padre. Dios es Padre. Dentro del decálogo de los mandamientos que Dios dio en Éxodo 20, los primeros 4 es una relación con Él, del hombre con Dios. Los otros 6 es una relación de hombre-hombre, y el primer mandamiento es justamente eso: honrarás padre y madre. El primer mandamiento, hombre-hombre, es esta relación. ¿Por qué Dios demanda esto? Porque Él es Padre.
Normalmente cuando los hombres han tenido problemas con sus padres, tienen problemas con la autoridad, porque el padre es figura de autoridad. Aleluya. Y eso es. No queremos la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy molesto con la autoridad que fue. ¿Qué fue la primera autoridad que toda persona ha tenido? Su padre. Es la primera autoridad. Y esto es hasta estudiado en la psicología. Eso es lo que ocurre, ¿no? El pensamiento anárquico tiene que ver con eso. No quiero la autoridad. Me molesta. ¿Por qué? Porque el que tenía que haber sido mi autoridad no me cuidó, más bien me dejó solo o fue abusivo conmigo o no cumplió con su papel. Entonces hay reclamos. Muchas veces hay reclamos. Regresando a esto de los amos, le dice, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y le dice algo más, comienza diciendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué significa esta perseverar en la oración? Bueno, es clara la palabra, perseverancia. ¿Qué cosa es perseverar? No dejar. Siempre lo mismo. Eso es ser persistente. Siempre en lo mismo. A veces hemos confundido la palabra persistente con terco, con porfiado, todo lo contrario. A perseverar, le dice, en la oración. Y algo que debemos tener claro, nuestro Señor Jesús siempre oraba. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el Santo, ¿qué hacía? Siempre oraba. ¿Qué tanto más nosotros? Hay momentos que hemos visto por los evangelios que oraba por horas. Jesús, el Santo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. ¿De dónde pueden hacer una peregrina idea que nosotros no necesitamos tanto orar? No estoy hablando que nuestras oraciones son el efecto de las cosas que vamos a recibir. Eso es la gracia de Dios. La oración tiene que ver con que le hemos creído y que sabemos de una dependencia, por eso que oro, porque dependo de Él. Porque mi oración, ¿a quién está dirigida? Al Padre, a través de la obra de Jesús y guiado por el Espíritu de Dios. Los tres en acción. Se la dirijo al Padre, el medio que tengo para llegar a Él es la obra de Jesús. Él es el que me acompaña y el que me tiene que dirigir es el Espíritu de Dios. Esta es la relación correcta. Y si Jesús oraba, no necesariamente yo tengo que orar. Hay un lugar que cada uno sabrá que tiene particular, especial, donde nadie lo ve y está orando a Dios. Pero podemos orar manejando, caminando o haciendo algo. Puedo también orar. No toda oración es porque me doblo en rodillas. No toda oración es porque levanto mis manos. Sí, eso es cuando estoy solo, seguro. Doblo mis rodillas, levanto mis manos o inclino mi cabeza al piso. Pero lo puedo hacer en cualquier momento. Y la oración, tiene que ver con una comunicación, con una especie de conversación. Pero yo nunca escucho a Dios. Sí, pues empecemos a aprenderlo a escuchar. Para eso tengo que hablar con Él y prestar atención. Ahora le dice, perseverad en la oración, velando, dice, en ella. ¿Qué cosa es velar? Es estar alerta. No paranoico, no con temor. No significa eso. Velar, estar atento. Mirar, observar. Velando en ella, dice. Debo estar atento a lo que estoy hablando también. Porque en la oración yo estoy hablando, estoy soltando palabras. ¿Y son conforme a lo que él está diciendo o no? ¿Es conforme a lo que él ha dicho o son mis palabras? ¿O vengo siempre a traerle mi lista y decirle cómo el enemigo me tiene atado y toda mi carnalidad y todo lo que ocurre en el mundo? Se lo traigo a él. Pero dice algo, velando en ella con acción de gracias. O vengo y le doy gracias a pesar de todas las circunstancias, porque sé que él me libra de todo eso. Es diferente mi oración. Por eso dice velando. En ella, ¿en qué estoy velando? En mi oración. La oración son palabras. Velando en ella con acción de gracias. Hay situaciones que estamos viviendo, sí. Padre, te doy gracias, porque tú.
eres el que me libra de esto. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él lo que nos ha prometido. Él además ha preparado una excelente mesa para nosotros. Es Jesús quien lo ha hecho para nosotros. Y si una simple migaja de esa mesa servía para liberar y sanar a la mujer de la Sirofenicia, ¿qué tanto nosotros que somos los hijos? Aleluya. Debemos contemplar eso. Debemos saber qué le estamos diciendo a nuestro Dios. No estoy diciendo que no haya un momento de quebrantamiento y podamos decir cómo me estoy sintiendo tan mal. Claro que puede haber esas cosas. Indudablemente somos seres humanos, no somos robots. Lo que trato de decir es que eso no puede ser lo continuo, lo que siempre ocurre, de que siempre esté perseverando yo en traerle mi listón de problemas y decirle qué tan grandes son mis problemas, en vez de decirle al Señor qué tan grande eres tú, que estos problemas están debajo de ti, porque Él es el nombre, sobre todo nombre. Y por eso le doy gracias. Me puede doler. Puedo aún no haber salido de esta situación, naturalmente, pero Él ya lo dijo. Y le doy gracias. Entonces le dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿A qué demás debemos estar atentos? A lo que acontece. ¿Por qué? Porque hay escrituras. Hay cosas que se han anunciado que van a suceder. Debemos estar atentos. Por algo están puestas. Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Marcos 13. Solamente por hablar de los evangelios. Anuncias cosas que van a suceder. Atentos. ¿Andar con miedo? No. Sabiendo, estando atento. Entonces le dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Interesante lo que dice Pablo. Pablo está pidiendo oración. El gran apóstol Pablo, como muchos lo llaman. Bueno, la escritura habla del apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, está pidiendo oración también por él. Orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, todo el tiempo, oren por nosotros. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Interesante, Pablo está pidiendo que oren por él para tener algún beneficio para él. Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Miramos el corazón del apóstol Pablo. Amén. Él tiene una misión, tiene un objetivo. Pablo ha escrito esta carta cuando está preso. Y él dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, el objetivo es para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Indudablemente, Pablo es un apóstol que tiene en su corazón el ministerio. Tiene eso en él. Ese es Pablo. Lo tiene. Pablo, hasta donde sabemos, y todas las referencias, era un hombre viudo, o por lo menos no tiene familia. ¿No? Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Este es el fin, dar a conocer este misterio. Hasta donde hemos visto nosotros, hay 3 misterios que se revelaron en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la iglesia. Otra es la esperanza bendita. Y otro es el misterio de Cristo, que es el Mesías sufriente. Porque Pablo les mostraba, dice, en las sinagogas, lo que era necesario que el Mesías sufriera y resucitara. ¿No? Misterios. Él ha dado a revelar, Dios ha dado a conocer esto. La iglesia era algo que no se conocía. La iglesia era algo que estaba escondido, pero finalmente la iglesia fue revelada, así como el Mesías sufriente y la esperanza bendita que es para todos. No solamente era para Israel, sino para todas las naciones. Entonces se dice, orando también al mismo tiempo para nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar.
Pablo, tú estás pidiendo que oremos para que se te abra la puerta, para que puedas dar a conocer el ministerio del Señor, a pesar de que estás preso, y para que tú lo puedas revelar como debes hablar. Pablo, ¿tú no fuiste el que estuviste en el tercer cielo? ¿Tú no eres el que vas a escribir la mitad del Nuevo Testamento? Sí, pero Pablo tiene su total dependencia en el Señor. No se está ufanando que él ya conoció el tercer cielo. No se está ufanando de que a él le ha sido revelado la iglesia y otras cosas más. No, él está diciendo que oren para él, para que le abran la puerta, para dar a conocer el misterio de Cristo y para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo dice, necesito de esto yo. Yo lo quiero dar correctamente. Pablo no se está refugiando en sí mismo, está pidiendo que sea a través de la obra del Señor sobre él. Muestra a él una total dependencia. ¿No? Miramos esto en Pablo. Y dice en el 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué les dijo? Cómo se deben comportar en ellos, que deben estar perseverando siempre en la oración, velando con ellas en acción de gracias. Ha pedido por sí mismo, les dice cómo deben andar además. ¿Por qué le dice andar seriamente con los de afuera? Porque ya habló de la casa, ya habló de la familia. Ahora entonces le dice ahora cómo ellos deben manejarse delante de los demás, fuera de casa. Andar sabiamente para con los de afuera. Apela a la sabiduría indudablemente que proviene de lo alto. Pablo había pedido por ellos para que tengan sabiduría e inteligencia espiritual, para tener un pleno conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo sabio, caminar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra y nos alumbra con ella. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Nuestro mover como hijo de Dios no solamente es en la interna, sino también afuera. Y dice algo más, redimiendo el tiempo. ¿Qué le está diciendo? Aprovecha el tiempo. Aprovechen cada vez, cada momento, el tiempo. La palabra redimiendo ahí, la palabra exagorazo, lo que habíamos visto ya cuando hemos estado viendo el tema de la redención, es algo hacia afuera, comprar para sacarlo, algo que hay que sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? Tu tiempo no debe ser dado al mundo, porque la palabra ahí es exagorazo, es sacarlo. Sacar de ahí, sal de ahí. Redime el tiempo, aprovéchalo. No desperdiciemos nuestro tiempo. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar el tiempo? Recibiendo de la palabra de nuestro Dios y aprovechando el tiempo para testificar de él también, para darlo a conocer. Esto es redimiendo el tiempo. Por eso le dice, anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No pierdas el tiempo. No perdamos el tiempo en cosas que no nos edifican ni nos aprovechan. No estoy diciendo que no nos divirtamos, ¿no? Y no se trata si a mí me gusta divertirme, porque sí me gusta. Pero no hay nada en la Escritura que esté reñido con que nosotros nos tengamos diversiones. No hay nada en la Escritura al respecto. Pero debemos saber aprovechar el tiempo. Es provechoso recibir de la palabra de Dios. Es provechoso que nosotros manifestemos su palabra para con los demás. Por eso le dice, anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y ahora le dice, no solamente cómo andar, sino cómo hablar. Que tu palabra sea siempre con gracia. Aleluya. ¿Qué es la gracia? La bondad inmerecida. La persona que está delante de mí no merece bondad, no pues, pero yo tengo que hablar con él, con gracia. La bondad que le debo expresar no es la que él merece, sino la que le tengo que dar. Por eso le está diciendo, sea vuestra palabra siempre con gracia. Entonces nosotros debemos comportarnos con prudencia, debemos tener tacto para la gente que está afuera. Una cosa es la gente
nosotros entre hermanos en Cristo Jesús. Otra cosa es la gente que está afuera. Y eso es lo que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, algo que no podemos dejar de mirar. Y hemos hablado siempre de la mentalidad del reino. Y debemos tener mentalidad de reino, que somos hijos del rey, y que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino de su reino. Entonces quiere decir, como la Escritura también lo dice, que somos sus embajadores. Y que cada accionar nuestro está reflejando nuestra ciudadanía. Debemos comportarnos como personas del reino, como hijos del Dios viviente, como la justicia de Él, y que somos sus santos, porque nosotros somos sus embajadores. Lo representamos a Él en la tierra. Jesús es el nuevo hombre, y Él está sentado a la diestra del Padre. Pero la Escritura dice que Él es la cabeza de ese nuevo hombre y que el cuerpo somos nosotros. Ese cuerpo está en la tierra. Ese cuerpo lo está representando Él, más que representarlo. Somos Él. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, cuando nosotros hablemos con la gente del mundo, ¿de qué manera debemos hablar? Con bondad inmerecida. No merecen la bondad, pero se la extendemos porque lo que Dios hizo con nosotros y quiere también para con los demás. Dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo os debe responder a cada una o a cada uno. Esta manera de hablar con Él, con esta gracia que le vamos a dar, tiene que estar sazonada ¿con qué? Con sal. ¿La sal de qué nos habla? De preservación. Y dice que la sal, si pierde su valor, no sirve para nada. Y nosotros no solamente somos luz, sino también somos sal del mundo. Somos el condimento que este mundo necesita. Amén. Nosotros somos lo que tenemos que darle sabor. Amén. ¿Alguien? Mario acaba de pasar su experiencia de comer sin sal. Aleluya. ¿Extrañaste la sal, Mario? Claro que sí, hermano. Amén. Por el Nosotros sabor. somos. Amén. Nosotros somos eso. Somos luz y sal. La luz no se debe esconder, ni la sal debe perder su cualidad. Eso somos nosotros. Vos dices sazonada con sal, ¿qué? La palabra. Porque es palabra para preservar vidas. Para eso es. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, dependencia nuestra. Pablo estaba pidiendo hace un momento oración para él, para saber cómo iba a manifestar a nuestro Señor y cómo debe hablar de esa manifestación. Nosotros igual, está diciendo, ustedes igual. Deben depender de Él, de nuestro Dios, de cómo vamos a dar defensa de nuestra vocación, de nuestra fe, pero también para con ellos. Nosotros no somos llamados a juzgar el mundo. Somos llamados a alumbrarlos y a hacer sal para con ellos. Dice, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Entonces nosotros debemos entender que vamos a redimir el tiempo, que debemos aprovechar las oportunidades de poder testificar del amor de nuestro Señor Jesús. De este amor que no es exclusivista para nosotros, porque es para todos. Y así como me ama a mí, y tengo la inmensa gracia de ser su hijo, es también para el que está al frente mío, al cual no lo conoce, también para él. Y nosotros debemos aprender a responder todo esto con bondad y con valor en él, porque hay valores que nosotros debemos brindar. A partir del capítulo 7, Pablo ya hace una especie de despedida y comienza a nombrar a una serie de hermanos, ¿no? Y dice en el 7, todo lo que a mí se refiere, quiere decir que en la carta no está todo. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Vemos los adjetivos que tiene Pablo para con Tíquico. Sabemos que Tíquico era ministro en Éfeso. Entonces se entiende que el que estaba llevando esta carta era Tíquico. Por eso dice, todo lo que a mí se refiere, todo lo demás, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice consiervo, no dice un peldaño más abajo mío. Es consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. En el original dice para que
conozcan ellos de nosotros. O sea, Pablo le está dando a conocer todo el mover de ellos. ¿Y esto qué va a hacer? Va a confortar los corazones de los colosenses. Porque a pesar de las prisiones, Pablo no ha dejado de ser el ministro del Señor. Él sigue cumpliendo su función y como Dios ha conservado muchas cosas. Y le dice algo más en el 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Mirábamos el otro día y hablábamos justamente de Onésimo. Onésimo está yendo con Tíquico. Le dice, es uno de vosotros. Pero Onésimo sabemos que era este esclavo que se había escapado. No sabemos si solamente se escapó o algo le hizo a su amo, que era Filemón. Y miramos cómo lo titula o lo adjetiviza, cómo le dice quién es Onésimo ahora. Amado y fiel hermano. Que es uno de vosotros. Es la manera como debe ser recibido Onésimo. Aleluya. Como un amado y fiel hermano. Pero Onésimo hizo todo esto, sí, ya sabe. Pablo lo sabe, por eso que hay una carta que escrita a Filemón. Pablo sabe todo lo que ha pasado. No sabemos si cuando llegó Onésimo ya era un hijo de Dios. Parece que no, parece que se convirtió cuando conoció a Pablo. Lo está enviando de regreso. Y sabemos por la carta a Filemón que lo envía de regreso a Filemón. Pero ¿en qué condición de amado y fiel hermano? No hay judío ni griego, no hay bárbaro ni escita. Aleluya. No hay siervo ni libre. Todos es en Cristo y todos somos en Él. Esas barreras se cayeron. No existen más. Me faltó una. Circunciso ni incircunciso. Todo se cayó. ¿Por qué? Porque todo es en Cristo. Jesús se lo ha hecho. Entonces habla de Onésimo. Habla de Aristarco. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibirle. Este Aristarco, ¿de dónde es? De Éfeso, ya sabemos, él es de Éfeso, y sabemos que él lo acompaña en su viaje a Pablo, a Roma. Es uno de los que lo acompaña. Dice, mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Sabemos todas las cosas que había ocurrido con este Marcos, ¿no? Que en el primer viaje misionero está con está con Pablo y Bernabé, y a mitad de camino Marcos se retira, y sabemos que para el segundo viaje, ya que es pariente de Bernabé, Bernabé quiere viajar con él, que los acompañe, y Pablo no quiere, y eso hace tremenda discusión, hace que se separen, por lo cual Bernabé se va con Marcos a Chipre, y Pablo continúa o inicia su viaje con Silas. Todo eso, pero ya sabemos después, Pablo se había equivocado, ¿no? Es un ser humano. Pablo ha madurado y ahora está con Marcos y después tienes otras expresiones de Marcos, el cual era necesario, le dice a Timoteo, que se lo envía a Marcos. Y según la tradición dice que Marcos fue un misionero en Egipto, ¿no? Y que él fue el que inició o fundó una iglesia en Alejandría. ¿Qué más sucedió entre eso y después cuando regresa nuevamente con Pablo? No sabemos mucho. Pero sí sabemos que está con Pablo, acá acompañándolo a Pablo en la prisión. No sabemos si está preso o él es el que lo va y lo está siempre visitando, pero sabemos finalmente que Pablo lo considera alguien útil y lo pide. En el 11 sigue diciendo y dice, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pablo ha estado diciendo algunos nombres como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús llamado justo. Dice que son los únicos de la circuncisión. ¿Qué significa los únicos de la circuncisión? Que son los únicos de la nación de Israel o que son ellos israelitas. Los únicos judíos que están con él ayudándolo, dicen que en el reino de Dios. Pero no es que el reino de Dios va a venir, no, el reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios será visible y totalmente visible cuando Jesús venga. Por eso dice él, que me ayuda en el reino de Dios.
ellos no lo podrían ayudar a Pablo en algo que nosotros no tenemos como iglesia. Por eso yo insisto con tener la mentalidad de reino de Dios. Todos los días me lo repito a mí mismo también. Que me ayudan en el reino de Dios, en manifestar su reino y en predicar de las buenas nuevas del reino de nuestro Dios. Y han sido para mí un consuelo. Quiere decir que todo lo demás que Pablo va a nombrar no son de la circuncisión. Porque algunos decían que Lucas también era un judío, pero con nombre griego o romano. Lucas lo va a nombrar más adelante y hasta acá dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y me han sido para mí un consuelo. Sigue hablando, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y acá Pablo desnuda el corazón de Epafras a favor de ellos. Es uno de ellos. Y como nosotros hablamos de un principio, no sabemos si Epafras había fundado la iglesia de Colosas, porque sabemos que Pablo nunca estuvo ahí, pero sí sabemos que él era ministro ahí, ¿no? Y está hablando de él, y está dando un marco de él. Es interesante mirando cómo habla cada uno de ellos. Y es algo interesante en el capítulo 10, regresando un poco lo que dice de Marcos, ¿no? Dice acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. ¿Por qué dice si fuere a vosotros recibirle? Porque seguro que era voz populi, que Marcos había abandonado el viaje misionero. Y Pablo está diciendo, recíbanlo, recíbanlo. Miramos que dentro de la familia de nuestro Señor Jesús y lo que quiere nuestro Señor es el recobro siempre. ¿Podemos equivocarnos? Sí. ¿Podemos haber sacado nuestros pies del plato? Sí. ¿No es lo que Dios quiere? No. ¿No es lo que nosotros esperamos? Tampoco. Pero es un Dios de recobro. Es un Dios de recobro. Y miramos a este Epafras, ¿no? Cómo ora por ellos, dice. Siempre ruega por ellos, dice, ¿no? Dice en sus oraciones. Para que estén, ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué significa lo que Dios quiere? Su voluntad. Que ellos conozcan y hagan la voluntad de Dios. Que ahí se mantengan firmes, que caminen completos en todo esto. Sean plenos en la voluntad de Dios. Y dice algo más en el 13 de Efras. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Y estas son dos ciudades que estaban muy cerca, que eran parte del mismo valle, la Odisea y Hierápolis junto con Colosas. Y que el corazón de Epafras es más allá de Colosas, es la Odisea también y también la otra ciudad de Hierápolis. En el 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es interesante mirar que habla de Lucas, el médico amado, y Demas a seca. No hay un solo adjetivo que hable de Demas. Pablo lo sabía probablemente que Demas lo iba a abandonar. Porque en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, habla al respecto, que él lo abandonó. Y Demas se fue porque amaba el mundo. Y miramos que cuando habla de Demas no le pone ningún adjetivo. A todo lo demás le ha puesto adjetivos, menos a él. Porque aún el propio Jesús llamado justo, que no le pone un adjetivo, pero dice que son los únicos que me han ayudado en el reino de Dios y para mí han sido un consuelo. Pero Demas no. Pablo intuía, tenía algo en su corazón. Dios le había revelado lo que iba a pasar con Demas. Probablemente. Pero lo que sí sabemos es que este libro de Colosenses, como toda la Biblia, fue inspirada por Dios. Es el Espíritu de Dios que ha inspirado. Demas no tiene un adjetivo positivo. En el 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la Odisea, hay una iglesia en la Odisea, sí, pero también en la casa de Ninfas. Hay una iglesia en particular, por eso dice, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Interesante decir que hay una carta de la Odisea. ¿Alguien de nosotros ha leído alguna vez la carta de la Odisea? Difícil que podamos decir sí, porque hay varias posiciones respecto a esta carta. Hay varias posiciones. ¿Qué es de esta carta? ¿Qué es esta carta de la Odisea? Algunos dicen que esta carta es la carta a los Efesios. Porque la carta a los Efesios es una carta en general, ¿no? Una carta universal. Pero cuando vemos la carta a los Efesios, él habla, así como en Colosas, que se está refiriendo a ellos en particular. Entonces no podemos decir, yo por lo menos no podría decir que efectivamente es una carta dirigida o la carta a la Odisea es la carta a los Efesios. Tampoco puedo decir dogmáticamente, no es. ¿No? Eso es lo que yo creo. Esa es mi posición. Pero no sabemos esta carta a la Odisea de dónde es. Y también, algunos dicen que esta carta de la Odisea era la carta que estaba dirigida a Filemón, pero la carta a Filemón es una carta más personal, ¿no? Y también hay otra posición, porque hace algunos siglos, ¿no? Ya ha ocurrido, de que se encontró esta carta a los laodicenses. Que la carta a la Odisea era una carta que se encontró. Nadie se ha puesto bien de acuerdo, no lo sabemos. Si hay un escrito, corre por la internet la carta a la Odisea, sí. ¿Se parece mucho entre Filipenses y Gálatas? También. ¿Alguna sorpresa es que alguna carta se parezca a otra? No, porque la carta de Colosenses se parece mucho a la carta de los Efesios. Como Gálatas parece ser una especie de resumen de la carta a los Romanos, ¿no? Pero ocurre esto, pero lo digo para que entendamos, porque acá dice, cuando esta carta, o sea, ¿cuál? La dirigida a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Versículo 16 del capítulo 4 ha generado una serie de especulaciones y discusiones y posiciones diversas de cuál es esta carta. 17 dice, decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas. El mira que cumplas es una llamada de atención del apóstol Pablo a Arquipo. Arquipo, tú recibiste un ministerio. Si él recibió un ministerio, que es un servicio, ha sido equipado para eso. Y tiene que seguir preparándose para eso, para cumplir con un servicio. Todo indica que Arquipo no estaba cumpliendo este ministerio. ¿Qué ministerio era? No lo dice la Escritura, pero la recomendación, la llamada de atención, porque esa palabra mira es una llamada de atención, como lo hemos visto ya anteriormente. En el griego es, hey, despierta, atento, cuidado. Es lo que dice, es como una señal de tránsito. Hay 3 tipos de señales de tránsito, ¿no? La restrictiva, que dice lo que no puedes hacer; la informativa, que te da, valga la redundancia, cuánto te falta para llegar probablemente a un sitio; y la otra son señales de advertencia. Cuidado, curva, cuidado, bajada, y cuántas cosas más nos pueden decir. Eso es lo que esta misma palabra significa. Ten cuidado, Arquipo. Cumple el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Cuál es la llamada de atención? Porque este es un encargo del Señor, no es un encargo de Pablo. Y Pablo lo sabe. Y no se lo está diciendo Arquipo para hundirlo, pisarlo, sino lo está exhortando. Lo está alentando, le está diciendo, amén, haz lo que tienes que hacer, Arquipo. Ten cuidado. Ten cuidado con no cumplir. ¿No? Bueno.
Este nombre Arquipo podríamos cambiar y poner varios nombres, ¿no? Podría poner el mío también a mí, ahí. Aleluya. ¿No? Mira que Aleluya. cumplas el ministerio que recibiste en el Amén. Señor. ¿No? Y esto es lo que Pablo está haciendo, lo está combinando, le está diciendo que haga, que tenga que hacer lo que él ha sido llamado. Por algo el Señor lo llamó. No le podrá gustar ni a él ni a los demás si quiere. Pero no, Dios no está llamándolo a Arquipo pensando en qué piensa Arquipo de sí mismo o qué piensan los demás de Arquipo. Es Dios el que sabe todas las cosas. Es nuestro Señor que conoce en profundidad las cosas. Nosotros conocemos superficialmente. Por eso debemos aprender a mirar como Él mira y a juzgar como Él juzga, a la manera de Él, utilizando la mente de nuestro Señor Jesús. Él sabe por qué lo hizo. Pablo finalmente en el 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo tenía la costumbre de tener amanuenses o escribas, ¿no? Pero finalmente él terminaba escribiendo con su propia mano, con su propia letra. Y dice, este saludo es con mi propia mano, dice. Y dice algo más, acordaos de mis prisiones. Pablo, ¿qué les está diciendo? Acuérdense que estoy padeciendo cosas. Debemos entender que Pablo quiere decir con acordaos, o sea, acuérdense de mis prisiones. Y acaba diciendo, la gracia sea con vosotros. Pablo es un ejemplo que a pesar de sus prisiones, él no ha dejado de cumplir el ministerio a lo cual el Señor lo llamó. Porque dice que así él estuvo preso, la palabra nunca estuvo presa en el pretorio. Amén. Siguió corriendo y siguió corriendo. No se quedó con su situación, sino con lo que Dios le dijo. Pero Pablo, ¿estás preso? Sí, pero Dios me ha dicho algo. Acababa de darle la recomendación y la exhortación a Arquipo. Y le dice, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Esa bondad inmerecida sea con vosotros. No es que esta bondad puede ser con nosotros. Cuando dice la gracia sea con vosotros, tengan ustedes presentes que hay una gracia que puede ser con ustedes y que tienen que echar mano de ella. Echemos mano de la gracia de nuestro Dios, de todo lo que nuestro Señor ha hecho a favor de nosotros. Por eso que la carta de Colosenses hemos visto que ellos tenían, los de Colosas, fe, amor y esperanza, pero que Pablo insistía en que ellos conocieran plenamente la voluntad. Pero ya conocen de la fe, del amor y de la esperanza. Basta, ¿no? Quiere que conozcan más. ¿Para qué? Para que estén solidificados, para que estén afirmados, para que estén anclados. Y esto solamente se da cuando las raíces crecen más profundamente. ¿Y la raíz sale de dónde? De la semilla. ¿Y qué es esa semilla? La palabra de nuestro Dios. Tiene que calar profundamente, no basta la superficialidad. La superficialidad conocemos, amor, esperanza, fe, pero quiere más, porque había un peligro, y siempre hay un peligro, las doctrinas extrañas, las cosas que pueden venir de afuera o aún de adentro. Aleluya. Para eso nosotros debemos conocer cada vez más la palabra. Ustedes no tienen que conocer a Carlos Vélez, que casi todas las noches habla con ustedes. No me tienen que creer a mí. Soy un hombre débil en mi carne y puedo equivocarme también, porque también tengo mis propias apreciaciones. Sí procuro, y lo confieso, no dejar de ser dogmático. Lo he sido durante mucho tiempo, trato de no ser. Por eso siempre digo, cuando hay algo que no, para mí no está cerrado, digo, es mi posición o mi pensamiento o mi opinión, ¿no? Mi invitación, mi exhortación, así como Pablo se la hizo a Arquipo, es a todo nuestro grupo que busquen la palabra de Dios. Hay cosas que no entendemos, pidámosle a Dios. Él dice que Él no reprocha a nadie y da abundantemente. Quiero, Señor, conocer más. Quiero entender con mi alma, con mi intelecto, también entender, porque también debemos tener fruto en nuestro entendimiento. No solamente es en el espíritu, el conocer y saber, también en nuestra alma. Señor, dame, quiero conocer más, pero esa disposición es nuestra, de buscar de Él, de adquirir sabiduría y inteligencia en Él. Todos los días, pedirle, Señor, quiero saber,
Hazme conocer de tu voluntad. Hazme más de conocer tu palabra para saber, para poder contestar, ¿no? Con sal. Tener sal para contestar, saber cómo voy a contestarle a las personas, para andar sabiamente, qué debo decir, qué no debo decir, qué decisión tomar. Esta es mi exhortación. Busquemos. Nadie de los que estamos acá sentados empezamos en Cristo Jesús conociendo la Biblia. Éramos recién nacidos, recién estábamos viendo la luz. Cuando un recién nacido, o sea, un bebé sale del vientre de la madre, por primera vez comienza a ver la luz. Porque dentro del vientre de la madre todo está oscuro. No es que está dentro del vientre, ¿qué luz hay dentro del vientre? Cuando sale, viene el fogonazo de luz. Comienza a sentir el aire, comienza a oír más fuerte la voz. Ya la oía, pero estaba adentro. Ahora comienza a oír, comienza a respirar, comienza a olfatear. Es algo nuevo. A todos nos ha pasado lo mismo. La forma que nosotros podamos avanzar y crecer es una disposición solamente nuestra. Debemos dejar de querer encontrar en la palabra nuestra posición y nuestra forma de pensar. Hace mucho daño, porque en vez de dejar que la palabra me alumbre, estoy yo manipulando y queriendo solamente encontrar en lo que yo creo, o lo que a mí me gusta o me agrada. Debemos dejar que la palabra nos alumbre y nos enseñe. Aleluya, gloria a Dios.